Centralnoticias.cl, CN Televisión presentan Efecto Keller. Muy buenas noches, amigos y amigas. Hoy día los saludamos en un día jueves, en virtud de que el viernes mañana tenemos múltiples actividades y por lo tanto no nos daba el espacio para mantener nuestro programa tradicional de informaciones y comentarios de nuestras actividades municipales precisamente el viernes. Por lo tanto, las saludamos a todas las personas que comparten con nosotros este programa. En esta oportunidad nuevamente me acompaña un gran amigo, un compañero, colega, el profesor Facomio Sáez, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa y que se ha ido transformando, quiero decirlo, en un comentarista relevante en nuestra programación semanal. Así es que, gracias, Facomio, bienvenido. Muchas gracias. Ya iniciamos las actividades de Fiestas Patrias, ¿no? Hay que decirlo. Estamos, la huequita. Con múltiples actividades en toda la comuna. Precisamente vamos a tener mañana a las 11 de la mañana, y están todos y todas invitados, el famoso y tradicional desfile de Fiestas Patrias de nuestra histórica población lorquellén. Así es que allí vamos a estar acompañando a nuestros vecinos y vecinas. Y continúan durante la semana y la próxima otras actividades que han sido profusamente difundidas, ¿no es cierto?, por nuestra municipalidad y los órganos de prensa de nuestra comuna. Pero para mantener nuestra tradicional estructura de programa, yo quiero comentarles también, Facomio, que las cifras de pandemia siguen siendo importantes. Es un tema que mantiene su relevancia en la vida cotidiana de nosotros, de nuestras familias, de nuestros amigos, aun cuando las cifras no son tan preocupantes como lo fueron hace unas semanas atrás. De todas maneras, hoy día jueves tuvimos 18 contagios nuevos, con lo que acumulamos 48 en la comuna. Somos la segunda o tercera comuna con más contagios todavía en la región. Por lo tanto, es importante recalcar el respeto que debemos mantener por las medidas de protección sanitaria establecidas por la autoridad sanitaria. En lo individual, concurrir a vacunarse a aquellos y aquellas que no lo hayan hecho. Y lo que está en discusión es si vale la pena o no despojarnos de la mascarilla, que se ha transformado casi ya en un hábito, ¿no? Sí. Cuestiones que van a estar siempre en el debate, pero lo importante es decir que no abandonemos nuestra conducta de responsabilidad para enfrentar esta pandemia. Dicho eso, entonces pasamos a mostrar algunas imágenes y a comentarlas, Faco, porque en el día de ayer tuvimos lo que se denominó de parte de la Secretaría General de la Corporación el encuentro de cierre del PADEM. Hay que decir que este proceso ha sido participativo, se han hecho reuniones en distintas localidades. El método nos parece adecuado, quiero decir. Sin embargo, la preocupación sobre el estado de salud financiera de nuestra corporación, administrativo y de gestión, sigue mostrando alertas que el Consejo Municipal debe atender debidamente, porque finalmente frente a todos estos procesos nosotros también tenemos responsabilidades y somos corresponsables de los déficits que eventualmente se produzcan. De tal manera que, junto con las cuestiones de carácter pedagógico, que ya sabemos la importancia que tiene la educación para nuestros niños y niñas, hay que decir que mantenemos una alta preocupación sobre el estado administrativo y financiero de la corporación. ¿Cómo ves tú este fenómeno, Facomio, desde la perspectiva, digamos, de un docente, un experto en temas educativos? Claro, yo creo, don Alejandro, que acá es importante decir que me voy a quedar con unas palabras que usted tuvo en el pasado. Lo importante es que
esto, lo que se tenga que hacer, ¿cierto? Porque la corporación efectivamente tiene problemas, eso nadie lo puede decir que no es así, hay problemas, ¿cierto? De gestión, de lo que es también el financiamiento de la educación pública, ¿cierto? Que es un problema porque nunca la educación pública se ha financiado, pero lo más importante en el fondo es que la administración actual, en su desarrollo de un plan de finanzas, de todas las gestiones que tiene que hacer ahí, cualquier cambio no lo paguen los docentes. Yo creo que eso es unas palabras que usted decía muy bien la semana pasada, y en ese sentido esperamos que el PADEM, ¿cierto? Que es el mamotreto que tiene no solamente las políticas públicas de cómo se enfrenta la educación, sino que también el financiamiento de la educación, ¿me entiendes? Porque el PADEM es un paquete completo que te presenta una cifra que te dice esto cuesta la educación en Panguipulli por año, ¿cierto? Lo importante es que en todas las cosas que se hagan, lo importante es que eso no lo paguen los docentes. Entonces, ¿qué tiene que hacer la corporación? La corporación tendrá que hacer recortes y un esquema de financiamiento donde en el fondo, por una parte, recorte gastos donde se pueda, sobre todo en la administración central de ello. Hablábamos la semana pasada, ¿cierto?, de la importancia de que ellos hagan gesto y también los altos sueldos de los funcionarios de confianza se reduzcan. Esto no tiene que ver con las personas, sino tiene que ver con los gestos que tendrían que hacer los funcionarios de reducir su sueldo. Y de la misma manera, los funcionarios de confianza, me refiero yo, que llegaron a la corporación, eso hay que dejarlo claro. Y lo segundo que también es muy importante es que en el fondo, en el diseño, se generen otras formas de financiamiento, por ejemplo, buscar financiamiento externo. Yo me acuerdo que el alcalde, en algunos momentos, el alcalde actual hizo cuestionamiento de la Corporación de Deporte anteriormente, de la Corporación de Educación y Salud, de que no había búsqueda de financiamiento externo. Yo creo que él ahora tiene la oportunidad de enseñarnos cómo se puede hacer gestión de ese tipo. Claro, eso se relaciona directamente con la capacidad de gestión de los equipos que están a cargo del sistema educativo comunal. Faco, a mí me parece importante compartir con nuestra audiencia conceptos que son relevantes y que le dan sentido, digamos, a la educación pública. Yo quiero decir respecto a esto, partamos de la base y tú lo señalaste recientemente, existe un déficit estructural de financiamiento a la educación pública, porque digamos que el Estado lo que financia es en el fondo la matrícula a través de la asistencia media, ¿verdad? Y en realidad el sistema requiere de un financiamiento basal. Sí. Es decir, cuando hablamos de financiamiento basal, estamos señalando la necesidad de que se financie de parte del Estado el costo real que tiene la educación en Panguipulli, en Chile. Y eso supone entonces que cada establecimiento educacional tenga recursos suficientes como para financiar lo que efectivamente les cuesta. Sin embargo, eso por ahora es una utopía. Por lo tanto, la gestión es lo más importante. Hoy día es fundamental, el cómo allegamos recursos, no solo los que están asegurados desde el Estado, sino que también con alianzas, ¿no es cierto?, con distintos órganos públicos y privados. También hay que decir, Facomio, que la pandemia sigue golpeando elementos fundamentales de la educación. Primero que nada porque obligó a nuestros docentes y asistentes de la educación a improvisar un método capaz de atender a los niños y niñas en un periodo tan difícil como fueron estos 2 años en donde prácticamente no hubo clases presenciales. Esa particularidad, digamos, ese efecto de la pandemia significó también un déficit de aprendizajes, por un lado, es decir, materias que no pudieron entregarse a los niños, y también generó un déficit, yo diría, en la convivencia social de los alumnos, los que trajo como efecto cierta tensión permanente en los distintos establecimientos educacionales, y que hace necesario entonces que exista una política para enfrentar esta situación. Eso lo hemos planteado con mucha claridad en todas las oportunidades en que hemos tenido espacio para hacerlo. Y además hay que decir el agobio al que fue sometido el personal docente y asistente de educación durante esta pandemia. Por esa razón, yo reafirmo lo que acaba de señalar, que cualquier ajuste, por necesario que sea,
en la corporación municipal para asegurar el financiamiento, los equilibrios financieros de la corporación, del área de la salud, de la educación, perdón, no puede hacerse a costa de los docentes y asistentes de la educación y personal que labora en la corporación. Yo creo que eso es una cuestión de respeto básico mínimo. Así es. Y si llegan a hacer algún cambio, tiene que ser muy fundamentado. O sea, las cosas tienen que hacerse con argumentos, razones de peso, no por... Y con la participación activa de los representantes gremiales del gremio docente y de asistentes de la educación. En eso nosotros vamos a ser muy firmes. Sí. Así es que esperamos terminar este proceso, porque finalmente es el Consejo Municipal quien aprueba este mamotreto, como tú dices, y nosotros vamos a estar pendientes y alertas, digamos, para corregir, si fuera necesario, cualquier situación que afecte a docentes y asistentes de la educación. Continuamos, señor director, con nuestra rutina fotográfica. Aquí precisamente hay algunas imágenes de lo que fue el cierre del PAEM 2023, el cierre participativo, digamos, en la escuela Claudio Raúl. Hubo representación de apoderados, alumnos, profesores. Se explicó, digamos, la estructura, el esquema que tiene pensada la corporación para llegar al momento en que el Consejo Municipal apruebe este documento, que es el guía de todos los trabajos, de todas las actividades vinculadas a la educación pública en Panguipulli. Fue una jornada interesante, pero yo sigo siempre con la pregunta: ¿dónde están las cifras? Es decir, ¿cuál va a ser la base financiera de estas tareas, ¿no es cierto?, que emanan desde el PADEM? Es una cuestión que evidentemente vamos a enfrentar con mucha fuerza en el Consejo Municipal. También quiero recordar, Facomio, que a mí me provocó personalmente una gran alegría llegar a esa escuela, porque allí pude constatar que es la única escuela en donde está la placa de recuerdo, digamos, del proceso constructivo. No sé si la podemos mostrar, estimado director. Ahí está, ¿eh? Es una escuela Claudio Raúl que fue financiada por el Ministerio de Educación, con un gran trabajo de nuestros equipos municipales cuando yo era alcalde. Destaco aquí a mi amigo y compañero Pablo Agüero, que ya no está con nosotros. Murió joven Pablo por un problema cardíaco, pero también fue parte de esta, yo diría, fue conductor también de este proceso constructivo de diseño, porque estas escuelas, tanto la Claudio Raúl como el Liceo Altamira y la Sala Cuna Cupulwe, que el lunes pasado cumplió 15 años, fue un diseño que pretendió entregarle a nuestra comunidad un círculo virtuoso de la educación pública, partiendo de la Sala Cuna, la escuela Claudio Raúl como escuela de música. De allí surge lo que hoy día es la Orquesta Sinfónica, la primera orquesta escolar, y finalmente el Liceo Altamira como un establecimiento de enseñanza media de alta calidad. Lamentablemente no alcanzamos a incorporar a este proceso constructivo lo que hace tanta falta en Panguipulli, un centro de formación técnico profesional público. Pero fue un bonito recuerdo y ejemplo, digamos, de que hay cosas que uno valora mucho, y si hay algo que hay que valorar siempre es la inversión en la educación pública. Así que contentos con eso, con ese reencuentro con la escuela Claudio Raúl. Continuamos, estimado director. Bueno, aquí hay una situación que quiero compartir con nuestro televidente Facomio. Tiene que ver con el sector de Pirihueco. Este es un puente, probablemente no lo sabemos, por eso pedí al señor administrador, quien con mucha cordialidad y eficiencia se hizo cargo del problema. Es un puente que tiene mucho tránsito en un camino que deriva de la ruta 203. Probablemente sea un camino privado que conduce al fondo Pirihueco, a la forestal Pirihueco. Sin embargo, ustedes pueden ver, televidentes, el estado material físico de este puente, y es un puente de alto tránsito, y probablemente, si no nos preocupamos, independientemente de que tenga la tuición sobre esta infraestructura, aquí hay que actuar con suma rapidez
porque pudiéramos tener, mira las condiciones que están, un accidente que yo no quiero que tengamos que lamentar. Por esa razón le pedí al administrador municipal que pudiera coordinar con rapidez acciones que nos permitan primero establecer la gravedad de la situación y buscar las formas de corregir esta situación, porque evidentemente está en riesgo la vida de las personas. Y con Pirihueco vamos a un tema que es muy relevante. Yo ingresé en el Consejo Municipal pasado un oficio mediante el cual hago presente al Consejo, al alcalde, que tal vez nuestra institucionalidad pública, Facomio, no esté considerando la dura realidad que viven nuestros habitantes de Pirihueco, que son cerca de 70 familias que habitan, que trabajan, que hacen patria en ese sector y que yo siento están hoy día muy desprotegidas y particularmente la ausencia de conectividad en momentos de emergencia. Pero esto no puede ser enfrentado solo desde la municipalidad. Aquí hay necesidad, y así lo hemos hecho, la necesidad de coordinar, con los órganos del Estado regional y nacional una política que nos permita asegurarle a nuestros vecinos condiciones más dignas y mejores y seguras de vida. Y dentro de esas materias, yo siempre recalco, no es un tema exclusivamente de habitantes, que por cierto eso es lo más importante, pero también hay un órgano del Estado que es el Paso Internacional UAUM, donde está la BDI, está Carabinero, hay aduana, y por lo tanto este es un asunto de carácter estratégico. Nuestra región y particularmente nuestra comuna es una comuna con una alta identidad fronteriza, y por lo tanto aquí debiéramos involucrar a todos. Ahí tenemos el camino, ahí la ruta 203, ¿no es cierto?, y la derivación y la localización del puente. Es decir, debemos asegurar condiciones fundamentales que garanticen la vida de las personas allí. Y dentro de las iniciativas que estamos planteando está, lo conversamos, recuerdas tú, en una reunión con el presidente de la Junta de Vecinos de Pirihueco, con el señor Pérez, Carlos Pérez, la necesidad de comenzar ya con mucha seriedad a buscar los recursos y la forma de establecer allí, instalar allí una moderna lancha ambulancia que garantice en cualquier situación el traslado de personas, de pacientes, ¿no es cierto?, hacia el territorio de la comuna y la región. Así es que un saludo para nuestros amigos y amigas de Pirihueco, comentarle a nuestros vecinos de Panguipulli esta situación, porque Pirihueco es parte fundamental de la vida comunitaria y merecen ellos toda nuestra preocupación. Continuamos con este recuento noticioso, informativo de nuestras actividades. Aquí te quiero pedir, Facomio, que comentes un poquito esta actividad en la que estuvimos presentes, reconocimiento a destacados deportistas de nuestra comuna. Por favor. Sí, no, yo creo que esto es algo muy emotivo, es una actividad que realiza la Corporación de Deportes, en la cual en el fondo se reconoce específicamente a 3 grupos de deportistas de Panguipulli que han sido y han tenido una destacada participación en eventos de carácter nacional e internacional. Ahí, por ejemplo, se reconoce a los remeros, ¿cierto?, que hace poco estuvieron en un campeonato fuera de Panguipulli, donde salieron con campeonatos nacionales, donde ellos lograron récord en actividades. Los remeros son hijos de gente de Panguipulli. Allá también después están todos, está la gente del handball ahí, por ejemplo, que también salieron de aporte. Mira, no es que en este caso específico la corporación siempre aporta, es importante decir que la corporación siempre está aportando a los deportistas para que trabajen por el territorio. Entonces, lo que se hizo acá fue entregarle un reconocimiento y decirle que nosotros como municipio y corporación estábamos con ellos. Por ejemplo, la gente del handball, de la escuela Claudio Arrauco, usted nombra, salió campeones regionales y ahora van a dar la pelea con su profesor a un campeonato de carácter nacional. Y también se premió a la mamá, ¿cierto?, que es una funcionaria del municipio de una destacada judoka de Panguipulli, quien también estuvo en unos panamericanos a nivel internacional hace poco. Así que fue una bonita actividad simbólica para reconocer algo que no se veía mucho, el deporte de élite que estamos teniendo en Panguipulli. Lo interesante de destacar, Facomio, tal como tú lo haces, es que en Panguipulli hay una vitalidad
Sí. en todos los ámbitos deportivos. Sí. Y creo yo que nuestra municipalidad, que lo hemos estado haciendo, debe incrementar las formas Así es. de aportar, De apoyo. digamos, a estos jóvenes, muchachos, muchachas, niños y niñas, que hacen que nos sintamos orgullosos de ser panguipullenses. Así Pero es. el orgullo no basta, hay que poner recursos, ¿verdad?, gestionar con el gobierno regional o con quien corresponda, para que ellos se sientan mucho más respaldados y con Eso, mucha muy más bien. capacidad de representarnos en Eso. los distintos eventos deportivos. Así que felicitaciones A a los los muchachos. niños, niñas, jóvenes que están trabajando tan intensamente para darle tanto prestigio a nuestra comuna. Así que con eso ya cerramos, director, el resumen informativo de nuestras actividades. Quiero decir, Facomio, hay que decirle a nuestros televidentes que nosotros hacemos un resumen de nuestras actividades. Participamos en muchas más cosas en nuestras comisiones respectivas, ¿no es cierto?, en las que jugamos también un rol importante. Es decir, estamos plenamente involucrados en la gestión y la representación de nuestros vecinos en las actividades municipales. Quiero decir que también estamos permanentemente en terreno, lo que nos permite ir trasladando preocupaciones de nuestros vecinos al quehacer municipal para que se enfrenten y se resuelvan todas aquellas cuestiones que afectan la vida de la gente que habita este territorio. Así es que con esto cerramos la primera parte informativa y vamos a abrir un espacio que ha sido la gran noticia en Chile y el mundo: el plebiscito de salida de la propuesta constitucional. Tú y yo, Facomio, nos jugamos por la opción del apruebo, hay que decirlo con convicción, más allá de cualquier otra consideración. Nos pareció necesario mostrar nuestras cartas, decir sí queremos una nueva constitución, y que pese a las imperfecciones de la propuesta, dijimos en el camino podríamos, y de hecho el presidente comprometió con otras fuerzas políticas, un camino de perfeccionamiento, digamos, del texto constitucional en caso que hubiese sido aprobado. Sin embargo, en una aplastante mayoría, sobre el 60%, 60 y tanto por ciento, la ciudadanía de Chile dijo no al texto y por lo tanto paralizó definitivamente esa propuesta. Aquí hay espacio para debatir, para conversar sobre las razones que finalmente tuvo nuestra ciudadanía para rechazar el texto. Yo solo quiero decir que desde el principio dijimos con mucha claridad que las dos opciones eran legítimas y por lo tanto al ganar el rechazo hoy día no tenemos sino otra opción, y con convicción, ya lo dijimos a través de las redes sociales, legitimar, asumir este contundente triunfo de la ciudadanía que dijo no al texto constitucional. Y nosotros continuaremos, y en eso estamos muy claros, digamos, diciendo y trabajando porque Chile tenga una nueva constitución. Eso es una tarea, digamos, que está abierta, y hoy día en el debate nacional todas las fuerzas políticas, la gran mayoría de las fuerzas políticas han señalado que hay que buscar un nuevo camino, un nuevo instrumento que permita reponer la discusión de un nuevo texto constitucional. De tal manera que Chile debe unirse. Yo creo que debemos dejar de maltratar a las personas. Hay sectores, ¿no es cierto?, que están maltratando vía redes sociales a las personas que optaron por la opción rechazo. A nosotros no nos parece que esa sea una forma. Yo creo que es legítima la postura que mostraron la gran mayoría de los chilenos y chilenas, y por lo tanto aquí lo que corresponde es asumir nosotros nuestros propios errores, salir fortalecidos y sumarnos a todas las iniciativas que desde las instancias superiores del país se propongan para avanzar en la nueva constitución. ¿Cómo ves tú este proceso, Facomio, desde tu perspectiva? Sí, bueno, efectivamente, como usted muy bien lo plantea, don Alejandro, nosotros tuvimos una posición que fue invitar a la comunidad, ¿cierto?, a aprobar esta nueva constitución, con todos los defectos que uno ya veía, ¿me entiendes? Porque nosotros veíamos que habían situaciones que obviamente a la gente le hacían ruido, o sea, lo veían todas las encuestas, toda la opinión pública, y sobre todo algo que tiene que ver, que es muy importante decirlo, más que el fondo, ya, porque la propuesta tenía muchas cosas buenas. Yo, por ejemplo, quería que ganara la apruebo por el tema de garantizar ciertos derechos sociales, que son el clamor ciudadano hasta el día de hoy, porque salud, educación, vivienda.
Y claro, pero la gente en el fondo quedó muy impactada por una parte primero, muchas veces por el espectáculo que dio la convención, ¿cierto? Hay que decirlo ahí. Sectores de la convención. Claro, exactamente, hay que decirlo, pero lamentablemente también hay que decirlo que ningún sector le puso freno, ¿me entiendes eso? Porque de repente faltó prudencia y la gente se quedó con imágenes, ¿me entiendes? Se quedó con imágenes y esas imágenes fue muy difícil poder sacarlas, ¿cierto? De lo que es el ideario colectivo. Entonces la gente quedó marcada por ciertas situaciones, Rojas Bade, Tía Pikachu, podemos estar toda la tarde hablando el que cantó en la ducha, podemos estar, ¿me entiendes?, de situaciones que realmente no estuvieron a la altura de lo solemne que era una constitución. Entonces, como esas situaciones no tuvieron, por decirlo, freno en algún minuto, pasó la debacle. Y lamentablemente hoy día 8 millones de personas, que hay que decirlo que es mucho más que la derecha, ¿cierto? Porque la derecha representa mucho menos que eso, votó por rechazar esta propuesta. Lamentablemente, no siendo nuestra postura, porque yo sinceramente creía que era mucho más fácil cambiar esta constitución, aprobar una constitución y reformar esta, que reformar la constitución de Pinochet. Ahora, Faco, que tenía un atraso de 30 años. Tú entregaste una cifra que es bueno ponerla sobre la mesa, porque si uno analiza de manera segmentada los resultados electorales del pasado domingo, encuentras con que en general la votación del apruebo, digamos, es similar, poquito más arriba, digamos, de lo que obtuvo el presidente Boric en segunda vuelta. Claro. Y hay un sector que mantiene, digamos, sus niveles de votos. Sin embargo, hay un segmento ¿Qué votó ahora? que sobre 7, no recuerdo la cifra. O sea, aquí tuvieron los votos de Boric, pero que coincide probablemente con el voto obligatorio. Es decir, Sí. en esta elección, en este plebiscito, votaron millones de personas que nunca habían votado antes, digamos. O sea, los ¿Cómo votos de ves tú Kast, ese fenómeno? votos Kast, Boric, todos estaban juntos aquí en este proceso. Yo creo que efectivamente la gente participó. Yo creo que eso es lo positivo. Yo veo que aquí la gente participó de un acto eleccionario republicano y demostró que la gente, así como se demostró, ¿cierto? Porque aquí hay visiones. Esto fue lo mismo que pasó, o parecido, ¿cierto? Quizás la gente dijo, mira, en realidad quiero participar y no me gusta este texto, ¿me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que ser, como buenos demócratas, los que creemos en la socialdemocracia y la democracia, aceptar la voluntad soberana. Y esto es lo que hay. Entonces, yo creo que aquí tenemos que hacer los análisis, evaluar qué salió mal. Yo creo que hay claridad, hay cosas que a la gente no le parecieron, ¿me entiendes? Del texto, de la forma y el contenido, y que en el fondo los que somos quizás de izquierda, de centro izquierda, de distintos espacios, tendremos que volver a redefinir y perfilar nuestros proyectos políticos, porque en el fondo no hay que sentir esto como un rechazo a la centroizquierda o a la izquierda, sino que hay que sentirlo como un rechazo al texto, que fue lo que fue, y a la convención, con todo el cariño y el respeto que fue. Eso es lo que pasó. Y yo creo que sacar lecciones. Y yo me quedo con algo, don Alejandro, que usted dijo y que yo lo comparto, porque las cosas hay que decirlas como son. O sea, yo siento que a nosotros como centroizquierda, yo voy a hablar desde la centroizquierda, de donde yo me siento, desde el progresismo, ¿ya? Y desde la socialdemocracia, porque yo por lo menos me siento en ese espacio político, siento que lo hace muy mal, y también a la izquierda, esto de caricaturizar a la persona que votó por el rechazo. ¿Me entiendes? Esto que ha pasado por redes sociales, de que uno caricaturiza, que no leyó, que no sabe. Eso es un error, porque uno tiene que aceptar la voluntad soberana. Porque cuando uno se siente representante de mayorías, tiene que actuar como mayoría. Y hoy día la gente no estuvo con nosotros y eso fue todo. Pero en el fondo abogarse todavía la representatividad, en el sentido de decir, no, es que la gente no, poco menos la engañaron, no supo qué fue, eso es un error. Por Yo cierto, creo que uno respeto a la gente. Comparto, por eso señalo también que nosotros no podemos castigar Así es. al que votó por el rechazo. Claro. Porque además yo creo, de la misma manera hay que decir de que este no es un triunfo
exclusivo de la derecha. Así es. O sea, y eso lo han reconocido No es un incluso triunfo de la importantes derecha, líderes claro. de la derecha. Este es un triunfo, yo diría, me atrevo a decir, Facomio, de una masa electora de personas, hombres y mujeres jóvenes, que de alguna manera también mostraron un agobio hacia un rechazo también hacia el sistema político Así vigente. es, hacia la clase ¿Ya? política. O sea, aquí nos vieron a todos en el fondo. Claro, No lo así es. estamos haciendo bien. Al Eso sistema nos dijeron, política, no claro. lo estamos haciendo bien y por lo tanto echarle la culpa al empedrado es simplemente impedir que nos hagamos los que fuimos parte del apruebo una genuina autocrítica para Así es. corregir. Hoy día yo creo que comienzan a abrirse los caminos hacia un nuevo proceso. Sí. Por lo tanto, lo que podemos señalar con claridad, no sé si lo comparte Facomio, es que hay dos fallecidos, digamos, en este proceso. Uno, la Constitución del 80, que necesariamente debe ser Exactamente. superada. Que yo creo que hay un acuerdo como de cuerpo eso. histórico. Yo creo Sí, que hay acuerdo hay en acuerdo. eso. Y claro, la propuesta construida por la Convención Constituyente también es un fallecido de este proceso. Claro. Por lo tanto, frente a dos muertos, Un ¿qué insumo, queda? exactamente, empezar de nuevo. Iniciar Eso. un proceso de vida distinto. Claro. Y eso supone entonces la humildad, primero de reconocer la derrota, valorar la legitimidad de quienes votaron por el rechazo, y también, Facomio, hay que decirlo, el CERVEL jugó un rol importantísimo, porque aseguró en poco tiempo que un caudal millonario de votos fueran contabilizados y prácticamente no hay ni una sola objeción en el proceso. Por lo tanto, también debemos felicitar a ese órgano del Estado que vela porque las elecciones en nuestro país sean transparentes, rigurosas, respetuosas y sobre todo, ¿no es cierto?, que den seguridad de que el resultado que se transmite es efectivamente la verdad de Chile. Sí. En ese sentido, entonces, estamos cerrando este capítulo del plebiscito y abriendo una nueva etapa, y nosotros, en este caso como concejales de Centro Izquierda, incluimos, por cierto, a nuestra amiga y colega Georgina Cuyul, continuaremos nuestro trabajo tal como lo hemos venido haciendo desde el inicio de nuestro mandato, trabajando con la gente, fiscalizando como corresponde y promoviendo ideas que mejoren la vida de nuestra gente, porque ese es el sentido que tiene nuestra actividad en la política. Por lo tanto, en ese sentido, vamos a seguir con mucha fuerza trabajando por nuestros vecinos y vecinas y colaboraremos en todas aquellas cuestiones en que sea necesario. ¿Cómo cerrarías tú este capítulo del plebiscito 2022? Yo creo que, yo comparto con usted, yo creo que aquí hay que empezar un nuevo proceso constituyente. Yo creo que comparto que la Constitución muere, la de Pinochet, ya hay que seguir con el proceso de transformar nuestra sociedad, sobre todo de algo que los constituyentes, yo creo que el gran error de la convención fue que no puso el énfasis en lo que la gente, en mi humilde opinión, o lo que uno quería, que era los derechos sociales. Y ojalá en el nuevo proceso se ponga el énfasis en esas cosas y no de repente en sacar pequeñas ventajas, que yo sentí que hubo mucho de quizás de mezquindad de los sectores de la convención. Se dijo que iba a ser menos política, fue más política, fue más cocina, y eso le hizo mucho daño. Entonces yo creo que hay que reflexionar, yo creo que ahí hubo insumos importantes, pero también es una responsabilidad política, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que con la madurez suficiente nosotros tenemos que aprender de estos procesos y no cometer los mismos errores, porque en el futuro yo tengo fe que va a haber otra convención nuevamente electa, ojalá nuevamente paritaria, y ojalá los electos democráticamente, que la convención fue electa democráticamente y eso se reconoce, sí estén a la altura del desafío. Y eso es muy importante decirlo. Bien. Y yo agregaría, Facomio, también la responsabilidad del gobierno. Creo que Claro. el presidente Boric hizo bien en buscar fortalecer, digamos, con la experiencia política de Carolina Toá y Ana Lía Uriarte, que provienen precisamente de lo que podríamos llamar el corazón del bacheletismo, Claro. de la izquierda, del socialismo democrático, y que a mí me parece es una buena decisión. Así es. No sé si es suficiente, pero es una buena decisión. Pero obviamente
nuestro llamado, y lo hacemos como concejales, ¿no es cierto?, que estamos todo el día en contacto con nuestra gente. El gobierno tiene que empezar a gobernar para resolver los temas que efectivamente están agobiando a nuestra ciudadanía. Sí. Aquí tenemos problemas de calidad del trabajo, digamos, en general, problemas de seguridad pública, tenemos problemas con las viviendas, tenemos problemas de acceso expedito a los sistemas de salud, entre otras cosas, el tema de las pensiones, el tema de cómo el Estado fortalece o crea condiciones para que nuestras familias enfrenten en mejores condiciones esta crítica situación económica que atraviesa el país, que no le vamos a culpar al gobierno, pero hay un contexto internacional que está haciendo que la economía se ralentice, se lentezca, que suban la inflación, amenaza con seguir subiendo. Es decir, hay una situación crítica y nosotros esperamos entonces de nuestro gobierno, porque el gobierno del presidente Boric es nuestro gobierno, medidas específicas, concretas, eficaces respecto de estas materias. Eso es indispensable. Y a la vez ir construyendo esos acuerdos que nos permitan avanzar con mayor seguridad, serenidad en la propuesta de un camino y un texto constitucional en donde los temas de derechos sociales, ¿no es cierto?, estén absolutamente asegurados. Ese es el camino a nuestro juicio y nosotros tenemos que colaborar en todo aquello que sea posible y desde ya decimos a nuestros vecinos que asumida la derrota, nosotros no decaemos, sino que por el contrario nos vamos a esforzar por representar de mejor manera y a nuestros vecinos y vecinas a ser más efectivos, más eficientes, pero también autocríticos respecto de aquellas cuestiones en que nos corresponda una responsabilidad. Así es que el llamado es a darnos un abrazo ciudadano, a respetar al que ganó y el que ganó respetar al que perdió, y de esa manera continuar en este proceso de transformación que efectivamente es necesario y que Chile necesita. Un par de segundos para despedirte, estimado Facu. No, yo, como digo, o sea, saludar el triunfo gigantesco de una opción legítima democrática. La democracia es así. Nosotros desde el espacio de la centroizquierda seguiremos construyendo. Yo comparto con usted, don Alejandro, que el gobierno tiene que construir un nuevo espacio político de transformación. Hay que bajar de los simbolismos. Hemos tenido simbolismos, pero aquí hay que gobernar y buscar en el fondo las mejores estrategias que funcionen para solucionar los problemas reales de la gente. Como pasa usted, nosotros trabajamos todo el día con la comunidad, camino, alimentación, niñez, vivienda, esos son los problemas. ¿Me entiendes? Más allá cómo sea la solución, buscar la solución concreta. Y el gobierno tiene que salir a la calle a trabajar y a construir soluciones. Entonces nosotros, el primer compromiso es con la ciudadanía, más que con cualquier otro aspecto. Yo igual, si bien mi partido no es parte del gobierno, yo apoyé a este gobierno para que saliera el presidente Boric y ahora lo que le exijo es eso, soluciones concretas a los problemas reales de la gente y que en el fondo empecemos a gobernar en serio. Ya terminaron todos estos procesos y ahora hay que salir a la calle a trabajar duro. Muchas gracias, Facomio, por tus palabras. Nos vamos despidiendo ya de este programa. Al inicio de las fiestas patrias queremos enviar un mensaje de mucho cariño, de mucho respeto a todas las familias. Sabemos que todos, de una u otra forma, nos incorporamos a esta celebración de los 212 años de independencia de nuestra República. Es un evento muy importante que debe unir, debe permitirnos la fraternidad necesaria para seguir construyendo un mejor país y sobre todo disfrutemos todas las distintas actividades que se van a desarrollar en nuestra comuna con mucha responsabilidad, porque también esta es una fecha en la que aumenta el consumo de alcohol, ¿verdad? Hay efusión, hay entusiasmo y a veces eso lleva a graves situaciones, especialmente en una comuna que ha modernizado mucho su red caminera, muchísimo, y por lo tanto la tentación de andar a altas velocidades pone siempre en riesgo la vida de las personas. Por lo tanto, precaución, serenidad y a pasarla bien como corresponde en este cumpleaños de la patria. Hasta luego, amigos y amigas, que lo pasen muy bien. Chao, chao.
Centralnoticias.cl, CN Televisión presentaron Efecto Keller.